El primer día después de la boda, solo porque no había dejado un desayuno separado para mi cuñada, que se había levantado tarde, mi marido me golpeó la cara con una bofetada contundente, delante de toda su familia. Mi suegra se sentaba inmóvil, como una estatua de piedra, sin inmutarse, como si esa escena frente a sus ojos no tuviera absolutamente nada que ver con ella. Mi suegro, con la cabeza baja, solo sorbía el caldo de su plato, sin dignarse a mirarme ni una sola vez. En ese momento, comprendí claramente que todas las personas en esa casa creían que este incidente les saldría gratis, y que yo, como nuera, estaba obligada a soportar en silencio esa bofetada y esa injusticia, como algo obvio. Pero exactamente 5 segundos después, levanté bruscamente las manos y volqué con fuerza la mesa del comedor. Con un estruendo, la vajilla de porcelana se hizo añicos en pequeños fragmentos afilados, y en esa cacofonía penetrante, pronuncié solo una frase. En ese mismo instante, el aire de todo el salón se congeló. Mi Diego tiene unas perspectivas tan maravillosas. No importa cómo lo veas, que esta chica haya podido entrar en nuestra familia es exclusivamente su suerte. En el salón de banquetes de un hotel de élite en el centro de Madrid, la suegra, Carmen, estaba sentada en la mesa VIP. Iba vestida con un estricto traje de noche de color púrpura oscuro, cuyo cinturón estaba ajustado impecablemente, sin una mota de polvo. Ni siquiera miró a la joven novia, que estaba de pie al lado, ofreciendo copas de champán a los invitados con una reverencia, concentrando su mirada solo en su hijo, que conversaba con unos parientes respetados a pocos pasos de ellos. Varios parientes sentados alrededor asintieron y rieron suavemente. Alguien levantó la copa, dio un sorbo y cambió de tema casualmente. Elena estaba a aproximadamente medio metro de la mesa redonda. En sus manos tenía una taza de té que ni siquiera había tocado. La voz seca de Carmen, que sonó un minuto antes, no era demasiado fuerte, pero a través del ruido y el tintineo de las copas, se clavó en los oídos de Elena. Elena apartó la mirada y miró la taza de té en sus manos. La superficie del líquido temblaba ligeramente, reflejando la gigantesca araña de cristal del techo del salón de banquetes. No emitió ningún sonido y ni siquiera cambió la postura en la que estaba. En ese momento, su recién nombrado marido, Diego, se acercó a ella. En su frente, sobre el esmoquín negro perfectamente cortado, brillaban pequeñas gotas de sudor. Con mucha naturalidad, extendió la mano, abrazó a Elena por los hombros, inclinó la cabeza y preguntó: ¿Estás muy cansada? Solo quedan 2 mesas más y todo terminará. Su voz era suave. La corbata estaba perfectamente anudada, las mangas de la camisa sin una sola arruga. Durante los 2 años de su relación, él siempre había sido así. A la cita siempre llegaba 10 minutos antes para esperarla, y al hacer un pedido en el restaurante, recordaba exactamente que ella no soportaba el apio. Por las noches, cuando ella terminaba tarde su turno en la farmacia, como farmacéutica de guardia, él aparcaba el coche bajo la farola y la esperaba en silencio en el asiento del conductor. Elena negó con la cabeza. No, no estaba cansada. La compleja y arcaica ceremonia de la boda terminó solo a las 3 de la tarde. Cuando más de la mitad de los invitados abandonaron el abarrotado salón, el personal del hotel comenzó a retirar las mesas de los bordes. Elena entró en la habitación de la novia. Se quitó el pesado y asfixiante vestido de novia y se puso un vestido beige normal. Se abrió la puerta y entró Carmen. Ya se había cambiado a un estricto traje gris oscuro abotonado y llevaba un bolso de cuero en las manos. Diego entró detrás de ella. Carmen se detuvo bruscamente frente al sofá. Sin pensar en sentarse, miró fijamente a Elena. ¿El desayuno a las 6 de la mañana? Vendrás a nuestro piso en Carabanchel, comenzó Carmen. Era un tono frío y brusco, que no dejaba la menor posibilidad de compromiso. Una vez que la joven nuera ha cruzado el umbral, el primer desayuno de la mañana debe prepararlo con sus propias manos. Esas son las costumbres de nuestra familia. ¿Está claro? Los dedos de Elena, que abrochaban los botones de las mangas del vestido, se detuvieron. Levantó la vista y miró el reloj de la pared. Mañana era el primer día de su luna de miel. Sí, mamá, respondió Elena. Llegaré a tiempo. Carmen no repitió 2 veces. Se dio la vuelta y salió fríamente de la habitación. El camino de vuelta en el coche transcurrió en un silencio sepulcral. Diego conducía y Elena estaba sentada en el asiento del pasajero. Por la ventana del coche se podía ver cómo el sol rojo del atardecer se rompía sobre la superficie del río Manzanares. Mi madre siempre habla de forma tan brusca. Elena miró los árboles que pasaban rápidamente a una velocidad de 100 por hora y preguntó con voz absolutamente tranquila. Diego giró el volante, saliendo al puente. Mi madre solo es terca de palabra, pero en el fondo es infinitamente dulce. Extendió la mano hacia el asiento del pasajero y dio una palmada en el dorso de la mano de Elena. Son las viejas costumbres de la generación anterior. Por favor, cede. Haz lo que ella te pide. Solo una vez. Si simplemente aguantas, todo será mucho más fácil después. Elena bajó la vista hacia su mano, donde su palma acababa de detenerse. Retiró la mano lentamente y presionó el botón del elevalunas, abriendo una pequeña rendija. Un viento fluvial penetrante irrumpió en el habitáculo,
dispersando el denso olor a limpiador de asientos de cuero. El coche entró suavemente en el aparcamiento subterráneo de una lujosa urbanización de nueva construcción en Salamanca. La fianza para el alquiler a largo plazo de este piso era de 18 millones de euros. El mes pasado, el padre de Elena, Ricardo, transfirió esta colosal suma directamente a la cuenta del propietario. En el contrato de arrendamiento, el nombre de una sola persona estaba escrito con tinta, Elena. La familia de Diego solo poseía un viejo y destartalado piso en Carabanchel, que llevaba 20 años mojándose bajo la lluvia. Pero ni siquiera expresaron la intención de añadir ni siquiera 10 céntimos a esa suma. En la última reunión de padres, Carmen delineó inmediatamente los límites. Nuestro Diego ganará dinero en el futuro, y cargará con el peso de ser el cabeza de familia durante toda su vida, así que esta suma por el piso servirá como dote por parte de la novia. Ese día, el padre de Elena no pronunció ni una sola palabra de objeción. Solo bajó la cabeza y bebió su té en silencio. A las 10 de la noche, las luces del dormitorio, que debía ser el dulce nido de los recién casados, se apagaron. Y a primera hora de la mañana, Elena, abriéndose paso entre la oscuridad del amanecer, llegó en coche al antiguo piso de su suegra en Carabanchel. Aún no había amanecido. La luz en el rellano parpadeaba débilmente, y en la esquina había un montón feo de cajas de cartón desechadas por alguien. Con el sonido del cierre electrónico, Diego abrió la puerta principal. Las luces del salón no estaban encendidas. Solo el resplandor azulado de la pantalla del televisor parpadeaba en la oscuridad. Carmen ya estaba firmemente instalada en el centro del sofá. Vestida con un albornoz oscuro, sostenía firmemente el mando a distancia en la mano. «¿Has llegado?» Carmen ni siquiera giró la cabeza. «Sí, mamá», respondió Elena en voz baja. Se quitó los zapatos y dejó el bolso en la estantería del pasillo. «La olla para la sopa está en el segundo armario», dijo Carmen, cambiando de canal con indiferencia. «Abre la nevera. Hay col y patatas. Úsalos». Elena fue a la cocina. Alrededor del fregadero estrecho se había acumulado una capa pegajosa, incrustada durante muchos años. Cuando tiró de la puerta de la nevera, un frío rancio le golpeó la cara. Dentro, todo estaba abarrotado de coloridos recipientes de plástico y bolsas negras con contenido desconocido. Y en el fondo, en el cajón de las verduras, yacían solitariamente un trozo de zanahoria empezada, 2 tallos de cebolla mustios y varios huevos rodantes. Escaneó el estado de estos productos durante exactamente 3 segundos, y pronto, en su cabeza, como si estuviera clasificando recetas en la farmacia, se formó una clara secuencia de preparación. El grifo del fregadero estaba atascado. Cuando levantó la manija con fuerza, el agua helada del grifo golpeó ruidosamente la tabla de cortar. Cortó las patatas en medias lunas y picó finamente la col. En la cocina silenciosa, solo se oía el golpe seco del cuchillo contra la tabla. Cuando el agua en la olla hirvió, echó las verduras y comenzó a remover el caldo. Batió los huevos en un cuenco y los vertió en una capa fina en la sartén chispeante con aceite. Sacó de la estantería varios pequeños cuencos de porcelana y dispuso en ellos los encurtidos, que estaban guardados en un rincón de la nevera, de forma atractiva. A las 6:20 de la mañana, en medio del salón, se desplegó una mesa plegable rectangular y destartalada. El olor a sopa recién hecha llenó la habitación, y un espeso y apetitoso vapor se elevaba de los bordes de la olla de una rica sopa de col. El suegro abrió la puerta del dormitorio y salió, vestido con un pijama de rayas y con el pelo revuelto, como un nido de cuervos. Se acercó y sin decir palabra se dejó caer sobre el cojín de la cabecera de la mesa. Miró con indiferencia la mesa puesta y, sin decir una palabra, cogió inmediatamente la cuchara. Carmen también apagó el televisor, se acercó con desgana y se sentó en el lugar de honor en el centro. Diego, recién lavado, salió del baño. Se sentó muy cerca de Elena. Elena, de pie al borde de la mesa, miró los asientos vacíos. Solo faltaba una persona. La cuñada. Sofía. «Mamá, ¿quizás deberíamos despertar a Sofía para que coma todos juntos?», preguntó Elena. Diego, golpeando los palillos, arrancó un trozo de pescado y se lo puso en el plato. Sofía estuvo anoche hasta muy tarde estudiando para los exámenes de la función pública. «Déjala dormir, no la toques». Elena cruzó las manos a la espalda. «He preparado el desayuno para 5 personas. Cuando se despierte, puedo calentárselo». La mano de Carmen, que agitaba el tenedor en el aire, se detuvo bruscamente. Levantó sus pesados párpados y miró a Elena con fiereza por encima del humeante plato de sopa. «¿Es que no sabes que nuestra Sofía tiene el estómago débil?», cortó Carmen bruscamente con voz helada, en la que no había el menor temblor. «La comida fría le da náuseas. ¿Es tan difícil para ti quedarte en la cocina un rato más y prepararle comida fresca y caliente cuando se despierte? ¿Cómo puede ser alguien tan torpe?». Elena miró directamente a los ojos feroces de Carmen. Simplemente constató un hecho. Si se calienta en el microondas, estará tan caliente como recién hecho. Carmen arrojó los cubiertos sobre la mesa con un fuerte golpe. El tenedor de plástico barato golpeó la encimera, produciendo un sonido agudo. «¿Qué tonterías dices?». Miró a Diego y chasqueó la lengua. «¿Es que te has vuelto ciego?».
¿A esta porquería la trajiste a casa y la llamas nuera? En ese momento, la pierna de Diego se deslizó debajo de la mesa y pateó a Elena con todas sus fuerzas en la espinilla. Elena cerró los ojos con fuerza por el dolor punzante que le recorría la pierna. Bajó la cabeza y miró a Diego, que estaba sentado a su lado. Diego la ignoró por completo, con la cabeza baja, y se atiborraba de comida con tanta prisa que las mejillas se le hinchaban. Elena no dijo ni una palabra más. Simplemente se sentó en silencio en su asiento vacío. El asfixiante desayuno terminó en solo 15 minutos. El suegro se bebió la sopa hasta el fondo, apartó el plato, se rascó el vientre, se levantó bruscamente y regresó al dormitorio. Carmen también, dejando caer la cuchara, abandonó la mesa sin el menor remordimiento. Elena comenzó a recoger los platos. Recogió los restos de comida en un cuenco y apiló los platos. El agua volvió a sonar en el fregadero. En ese momento, la manija de la pequeña puerta junto al dormitorio hizo clic. La cuñada Sofía abrió la puerta y salió. Vestida con un pijama de felpa holgado, se rascó la cabeza furiosamente con ambas manos y cruzó el salón. Miró alternativamente la mesa fría y vacía y la espalda de Elena, que lavaba los platos en el fregadero. A mí no me dejaron comida. La voz de Sofía se elevó, volviéndose quejumbrosa. En ella se percibía claramente una irritación no disimulada. Elena dejó la esponja jabonosa y se dio la vuelta bruscamente. La sopa y los acompañamientos los guardé en la nevera. Ahora mismo los calentaré. Sofía frunció el ceño y bajó las comisuras de los labios con desprecio. Vaya, vaya, qué descaro. La nueva nuera, desde el primer día, había decidido alimentar a su cuñada con sobras frías. No habían terminado de silenciarse las quejas quejumbrosas de Sofía, cuando Carmen, medio recostada en el sofá, giró la cabeza y lanzó a Elena una mirada tan fría como la escarcha. En ese mismo instante, Diego, encorvado, sentado en el borde del sofá y mirando su smartphone, saltó como una bestia salvaje. Se levantó tan bruscamente que el teléfono salió volando hacia el cojín del sofá. Corrió a zancadas hacia la cocina. Elena estaba a punto de girarse para tirar de la manija de la nevera. Diego se acercó a ella, justo a su cara. El aliento que salía de su nariz era pesado. Elena levantó la cabeza con calma y lo miró. Incluso en esa fracción de segundo, cuando su tosca palma cortó el aire y voló hacia su cara, ni una pizca de sorpresa apareció en los ojos de Elena. ¡Zas! Se escuchó un sonido de golpe aterradoramente fuerte. La cabeza de Elena se echó violentamente hacia la izquierda, perdiendo el equilibrio. Su pierna izquierda retrocedió medio paso, y ella chocó ruidosamente contra la puerta del armario inferior de la cocina. ¿No tienes cerebro?, gritó Diego con los ojos saltones. Sus gritos resonaron en las paredes de la estrecha cocina. ¿Crees que esta familia es basura, eh? El aire de la casa se congeló instantáneamente. En el salón solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Carmen, firmemente sentada en el centro del sofá, cogió elegantemente una taza de la mesita de café y bebió agua en silencio. Ni un músculo de su rostro se movió, y ni por un segundo detuvo su mirada en lo que estaba sucediendo. La puerta del dormitorio se abrió ligeramente. El suegro estaba de espaldas a la rendija, abrochándose el cinturón de los pantalones. Sofía, que estaba al final del pasillo, bajó la mano con la que se rascaba el pelo y se apoyó torcidamente en el marco de la puerta. Solo sonreía fríamente, levantando una ceja, como si estuviera observando un espectáculo interesante. Elena recuperó el equilibrio. Levantó lentamente la mano derecha y se la llevó a la mejilla izquierda. La piel le ardía insoportablemente, palpitándole como si le estuvieran arrancando la carne. Un zumbido fino y penetrante le resonaba en los oídos. Ni una sola lágrima brotó de sus ojos. Estaban secos, como el desierto. Miró a Diego, que estaba frente a ella, respirando pesadamente. El pecho de Diego seguía agitándose salvajemente. Y en sus ojos, cuando bajó la mano que la había golpeado, se leía la antinatural calma de un hombre que acababa de cumplir una misión importante. Ahora esperaba que Elena bajara la cabeza y murmurara sumisamente palabras de disculpa ante esa maldita educación patriarcal. Elena lo miró fijamente. De repente, una imagen de una receta médica le pasó por la cabeza. Todos esos innumerables detalles que ella había recopilado cuidadosamente durante los 2 años de su dulce relación. El ángulo del paraguas que él inclinaba hacia ella bajo la lluvia, el delicado cuidado que mostraba en el momento adecuado y su sonrisa infinitamente tierna. Pero justo en esa fracción de segundo, esa falsa receta se hizo añicos, y las sustancias venenosas que se habían asentado en el fondo revelaron su verdadera naturaleza. Era coacción a la sumisión, dependencia servil y una lucha cruel por la jerarquía a través de la violencia. Sus párpados parpadearon lentamente una vez. Elena se dio la vuelta bruscamente y salió de la cocina. En su andar no había ni una pizca de vacilación. No se dio la vuelta para mirar a Diego ni a Carmen. Se dirigió directamente a esa mísera mesa de comedor que todavía estaba desplegada en medio del salón. Se inclinó bruscamente y con ambas manos se agarró firmemente a los bordes de la encimera. La taza de la que Carmen iba a beber un sorbo de agua se quedó suspendida en el aire, justo delante de sus labios. Diego se dio la vuelta y la miró con asombro por la espalda.
Elena usó todos los músculos de su abdomen de un solo golpe y volcó la mesa con fuerza. En el mismo instante en que las patas de aglomerado se levantaron del linóleo, los platos, 2 cuencos de arroz y la olla de porcelana, en la que se enfriaban los restos de sopa, volaron por los aires a la vez, desafiando la gravedad. Con un estrépito, toda la vajilla se estrelló verticalmente contra el suelo. Los cuencos de porcelana se hicieron añicos en decenas de fragmentos, parecidos a trozos de hielo, y los afilados trozos blancos volaron hasta el sofá. El turbio caldo marrón de la sopa de col se extendió instantáneamente por el linóleo, tiñendo la alfombra beige junto al sofá de un feo color rojo. Los restos de la col cocida se pegaron lastimosamente al suelo. El sonido fue ensordecedor. Desde el dormitorio, donde estaba el suegro, se oyó un golpe sordo de algo pesado al caer. Sofía, que estaba apoyada en una pierna, saltó asustada, enderezándose como un resorte. Se le desencajó la mandíbula. Carmen tembló tanto que derramó el agua fría de la taza directamente sobre su mano. Diego se quedó petrificado, como una estatua de piedra. Sus pupilas se dilataron tanto que parecían a punto de estallar. Elena permanecía en medio de este caos con un rostro completamente impasible. Ni siquiera le faltó el aliento, y los músculos de su rostro mantenían la misma tensión que hacía 10 minutos, cuando cortaba patatas en la tabla. Lentamente giró la cabeza, los escaneó a los 3 por turno, y finalmente, fijó su mirada en el lamentable rostro de Diego. El dinero del piso de Salamanca se pagó íntegramente de mi bolsillo. La voz de Elena era sorprendentemente grave. Su dicción era mucho más lenta y clara de lo normal. En el contrato de alquiler solo figura mi nombre. Los labios de Diego temblaron, como si sufriera convulsiones, pero no salió ningún sonido de su garganta. Mañana por la mañana, tan pronto como abra los ojos, enviaré un aviso de rescisión del contrato al propietario del piso. Elena lo miró de arriba abajo. En sus ojos no había ni una pizca de calidez humana, como si fuera una administradora que pulsa el botón de eliminar datos basura en un servidor sobrecargado. Toda vuestra basura familiar, mañana mismo recogéis vuestras cosas y os arrastráis de vuelta a ese podrido piso de Carabanchel, para que podáis comer hasta hartaros y dormir hasta el mediodía el resto de vuestra vida. Con esta declaración, Elena, sin el menor remordimiento, se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida. Ni siquiera miró el bolso que estaba en la estantería, simplemente metió los pies en sus zapatos, con los que había llegado. De cualquier manera. ¡Ah, descarada! Carmen finalmente estalló, saltando del sofá como un animal salvaje. El vaso de agua rodó por la alfombra. ¿Qué haces? ¿Estás en tu sano juicio? ¿Es así como se comporta la gente? Diego intentó dar un paso, pero pisó un fragmento afilado de porcelana. Se oyó un crujido y se detuvo bruscamente. Elena ni siquiera se dio la vuelta. Se apoyó con todo su peso en el pomo de la cerradura electrónica y empujó la puerta. La puerta se abrió y ella salió tranquilamente de ese agujero. La pesada puerta de hierro se cerró a sus espaldas con un estruendo ensordecedor, cortando por completo el creciente coro de maldiciones y blasfemias. A las 7 de la mañana, en las calles de Carabanchel soplaba un viento frío que helaba los huesos. Elena vagaba por la acera vacía. Por el carril contiguo pasaron con indiferencia varios coches. Se detuvo al borde de la carretera y extendió la mano. Deteniendo un taxi libre, abrió la puerta y se subió al asiento trasero. «A Salamanca, por favor», dijo con voz seca al conductor. El taxi aceleró suavemente. Elena sacó el teléfono del bolsillo del abrigo. La pantalla se encendió. En el chat de trabajo de la farmacia colgaban decenas de mensajes no leídos. Los deslizó todos, abrió los contactos y pulsó el primer número de sus favoritos. Los tonos sonaron solo 2 veces antes de que alguien descolgara. «Sí, Elena». Se escuchó en el teléfono la grave voz de Ricardo. Era la voz ronca de alguien que acababa de despertar. «¿Qué pasó tan temprano?» Elena miraba fijamente las señales de tráfico que pasaban volando por la ventana, como fotogramas de una película. La herida en la mejilla izquierda ya había penetrado profundamente bajo la piel, causando un dolor ardiente e inflamatorio en los músculos faciales. «Papá». Elena miró fijamente su pálido reflejo en el cristal. «Empieza». La palabra que pronunció fue la única. Al otro lado del teléfono hubo un largo y escalofriante silencio. No hubo suspiros innecesarios ni preguntas molestas. Ricardo captó inmediatamente la sangrienta gravedad oculta detrás de esa única palabra. Después de unos 10 segundos de eternidad, se escuchó un susurro de papeles en el teléfono, y luego el sonido de las patillas de las gafas de lectura al desplegarse. «Primero, ve a urgencias». La voz de Ricardo era 100 veces más fría y mecánica que cuando hacía el balance a fin de mes. «Ve directamente al médico de guardia y que te dé un certificado con fotos claras de los golpes en la cara. No tires ni un solo papel. Guarda los recibos, los tickets. Y yo me pondré en contacto con el casero ahora mismo. Ya estoy encendiendo el coche y yendo a la agencia inmobiliaria». Elena miró al vacío por la ventana. El deslumbrante sol de la mañana en el centro de Madrid golpeó directamente el cristal del taxi, cortándole bruscamente los ojos. «¿De acuerdo?», presionó el botón de colgar. El taxi frenó ante la entrada principal de un lujoso centro médico multidisciplinar.
no lejos de Salamanca. Elena pagó con tarjeta y, tambaleándose, entró por las puertas giratorias. El aire del vestíbulo de urgencias estaba impregnado de un olor nauseabundo a alcohol y antiséptico barato. El empleado de recepción, sin apartar la vista del monitor, le deslizó con indiferencia un formulario. Elena cogió un bolígrafo y, con letra clara, escribió en el apartado de motivo de la consulta: contusión facial. La médica de guardia resultó ser una mujer experimentada y cansada. Sus dedos enguantados en látex presionaban sin piedad la zona muy hinchada alrededor del pómulo izquierdo de Elena. ¿Le duele mucho?, preguntó la médica con sequedad. Soportable, pero los músculos se tensan mucho, respondió Elena. La médica giró una lámpara brillante y, como a través de una lupa, examinó la línea morada del hematoma. La herida fue causada por un golpe de una mano humana, ¿verdad? Sí. La médica no volvió a preguntar, se dio la vuelta con calma y tecleó. La impresora láser de la mesa escupió una hoja de papel con un ruido brusco. Elena guardó cuidadosamente el certificado con el sello rojo del hospital en una carpeta y salió de la consulta. En el pasillo, junto a un cubo de basura, había una vieja máquina expendedora. Introdujo unas monedas y compró una botella de agua fría. El plástico transparente desprendía un frío helado. Desenroscó la tapa, dio un sorbo de agua fría para humedecer su garganta irritada, y luego apoyó el fondo helado de la botella en su mejilla izquierda ardiente. A las 10:00 de la mañana, Elena estaba de nuevo delante de la puerta principal de la nueva urbanización de Salamanca. Tocó el panel de la cerradura e introdujo irritada esa maldita contraseña de 6 dígitos, la fecha de nacimiento de Diego. Pip, clic, un sonido alegre de apertura de cerradura resonó por el pasillo. Abrió la puerta de golpe. En el suelo de mármol del recibidor estaban tirados los zapatos de cuero de Diego, que él había tirado sin cuidado la noche anterior, y en la alfombra beige del salón todavía estaban los 2 vasos de agua de los que esos 2 idiotas habían bebido anoche, viendo una serie romántica. Elena cerró la pesada puerta de hierro y arrancó la tapa de plástico del compartimento de las pilas en la parte interior de la cerradura. Presionó el botón de reinicio e introdujo una nueva combinación de 6 dígitos. La fecha de nacimiento de su padre. Un pitido de confirmación llenó el salón vacío. Pulsó el botón con un asterisco y se escuchó un clic analógico. La cerradura había cambiado por completo al nuevo código. Arrojó el voluminoso abrigo sobre el sofá. Se dirigió directamente al estudio y encendió el portátil. La pantalla se iluminó. Sacó de su cartera una memoria USB con su firma electrónica bancaria y la insertó en el puerto. Cuando se cargó la página cifrada, en la pantalla apareció en letra grande el saldo de la cuenta conjunta que habían estado alimentando juntos con ese idiota. 4,5 millones de euros. Era su llamado fondo familiar, por el que habían firmado un contrato antes de la boda. Si se analizan esas cifras, 4 millones eran dinero de Elena, que había ganado con un trabajo infernal en la farmacia durante los últimos 5 años, y los miserables 500.000 restantes eran las migajas que Diego había transferido generosamente 3 meses antes de la boda. Elena hizo clic bruscamente en el icono de transferencia. En el campo del destinatario, introdujo los datos de su cuenta personal independiente. En el campo de la cantidad, introdujo los 4,5 millones de euros hasta el último céntimo. Introdujo el código de confirmación y pulsó transferir. La página se actualizó. El saldo actual en la pantalla, 0 euros. Sacó la memoria USB con un clic, cogió el teléfono y llamó directamente al servicio de atención VIP de su banco. Sí, soy la titular de la tarjeta, Elena Ruiz. En el silencio sepulcral del estudio, su voz sonó como la hoja de un cuchillo. Bloqueé todas las tarjetas de crédito que terminan en 7201 por pérdida. Y tenga en cuenta, bloqueé absolutamente todas las tarjetas familiares adicionales vinculadas a esta cuenta. Sí. Ahora mismo, inmediatamente. No importa dónde pague esta persona, en un karaoke o por un café. Rechace cualquier operación. El operador verificó rápidamente sus datos de identificación y confirmó la solicitud. Exactamente 3 segundos después de finalizar la llamada, apareció un mensaje alarmante en la pantalla del teléfono. Todas sus tarjetas de crédito principales y las tarjetas adicionales vinculadas a ellas han sido bloqueadas y congeladas. Una vez hecho todo esto, Elena fue al baño. Abrió el grifo del agua fría y se lavó la cara. En el espejo, en la mejilla izquierda, todavía lucía una mancha violácea con un hematoma. Sacó discos de algodón de la estantería de cristal y se secó la cara con cuidado. Luego, como si fuera un funeral, se vistió con una estricta camisa gris oscuro y pantalones, cogió la carpeta con el informe del hospital y volvió a salir a la calle. Exactamente a la 1 de la tarde, la puerta de cristal semitransparente de la sala de reuniones VIP, de un importante bufete de abogados en el elitista distrito de Asca de Madrid, se cerró fríamente. Frente a ella estaba sentada la abogada Ana, una legendaria exalumna que había estudiado farmacia con Elena, pero luego lo dejó todo para dedicarse al derecho. Ana cruzó una pierna sobre la otra, y mirando el informe como a través de un microscopio, preguntó, ¿así que él montó este escándalo la mañana siguiente a la boda? Ana dejó el informe de nuevo en la carpeta y cogió un vaso de agua con gas que estaba al borde de la mesa.
Hoy a las 6:30 de la mañana, respondió Elena con una mirada absolutamente inquebrantable. Ana asintió ligeramente. Abrió el cajón del escritorio y sacó una pila de formularios de poder en blanco para el divorcio y la división de bienes. El contrato de alquiler del piso en Salamanca está únicamente a tu nombre. El dinero fue transferido directamente de la cuenta de tu padre al arrendador. En este aspecto, no perderás ni un céntimo. Es 100% tu propiedad personal. Y dado que vuestro matrimonio no duró ni 24 horas, cualquier reclamación suya sobre la división de bienes es simplemente una tontería ridícula. Ahora solo tenemos una tarea. ¿Cómo hacer que este bastardo se arrastre y firme los documentos de divorcio? Esa es la clave. ¿Y si se niega a firmar? Preguntó Elena sin pestañear. Si no acepta un divorcio de mutuo acuerdo, pasaremos directamente a los tribunales. Ana golpeó ligeramente la punta del bolígrafo sobre la mesa de madera. Este certificado del hospital es nuestra principal base. El hecho de la violencia doméstica es innegable. Si el caso llega a los tribunales, no solo pagará una enorme compensación por la ruptura del matrimonio, sino que también presentaremos una denuncia penal contra él. Esa familia ha estado pudriéndose en su carabanchel durante 20 años, y este tipo va a trabajar a una empresa decente con corbata. ¿Verdad? Si la policía empieza a investigar en su oficina o aparece en su casa, simplemente no soportará tanta vergüenza. Elena cogió el bolígrafo y firmó firmemente en la esquina inferior derecha del poder. El sonido de la pluma arañando el papel era claro y decidido. Que se haga todo por el procedimiento más rápido. Elena acercó el papel firmado a Ana. Con el piso, mi padre ya lo ha arreglado todo a través de los agentes inmobiliarios. El propietario ha aceptado rescindir el contrato antes de tiempo y devolver la fianza. Pero los trámites burocracia llevarán unas 3 semanas. Quiero que en ese plazo de 3 semanas toda esta basura esté perfectamente limpiada de mi vida. Ana dio una palmada a la pila de documentos y miró a Elena. Esta noche seguramente vendrá a verte. ¿Le abrirás la puerta? Ya he cambiado la contraseña. No le abriré bajo ningún concepto. Elena se levantó bruscamente sin el menor remordimiento. A las 19:30, en el tranquilo pasillo del edificio de lujo se escucharon pasos pesados. Diego, con un maletín en la mano, se acercó a la puerta principal de color gris oscuro. Por una costumbre arraigada, introdujo descuidadamente en el panel táctil la combinación de números de su fecha de nacimiento. Pip, pip. Error. Se escuchó una señal corta y brusca del sistema. Diego frunció el ceño. Pensando que había pulsado accidentalmente el botón equivocado, introdujo los números lentamente una vez más. Pip. Error. Apartó la mano y miró fijamente el panel electrónico. La luz azul se apagó y la cerradura se desconectó. Presa del pánico, agarró la pesada manija y tiró de ella con todas sus fuerzas, pero la puerta blindada ni se inmutó. Elena. Diego golpeó la puerta con la palma de la mano. Ese sonido vulgar resonó en el tranquilo pasillo. Estás dentro. Deja de ser terca. Abre la puerta rápidamente. No se escuchó ningún sonido desde la puerta. Ni siquiera una mosca habría volado. Diego sacó su smartphone del bolsillo del pantalón y marcó el número de Elena. Los largos tonos se prolongaron unas 5 veces, y luego la llamada fue cortada bruscamente. Volvió a pulsar el botón de llamada, pero esta vez se escuchó inmediatamente una voz seca y mecánica. El abonado está ocupado. Estaba en la lista negra. La respiración de Diego se hizo pesada. Dio un paso hacia atrás y miró fijamente la puerta fría con ferocidad. Esa bofetada que le había dado en la cocina al amanecer todavía la consideraba una educación correcta. Estaba seguro de que había restablecido la disciplina en la casa y demostrado su autoridad como cabeza de familia ante su madre. De camino al trabajo, incluso le había enviado un mensaje complaciente a Carmen, prometiéndole que por la noche iría al supermercado, compraría frutas caras y alegraría a su nuera. Pensó que si dejaba a la mujer un día sola, su enfado se calmaría, y ella misma se arrastraría de rodillas. Pero que la contraseña del piso se cambiaría por completo. Su pequeña mente ni siquiera podía preverlo. En un arrebato de rabia contenida, él, como un animal, golpeó la puerta con fuerza 2 veces más. Deja de alimentar tu patético ego. Abre la puerta inmediatamente. Todo el piso nos está escuchando. En ese momento, la puerta del apartamento vecino se abrió con un crujido. Un hombre de mediana edad, con una camiseta arrugada, se asomó y lo miró con asco, como a un insecto. Oye, ¿qué modales son estos en medio de la noche en la puerta de otra persona? Diego retiró asustado la mano levantada y se inclinó torpemente ante el vecino en un ángulo de 90 grados. Oh, lo siento mucho. Parece que la cerradura se ha atascado. El vecino chasqueó la lengua, sonrió fríamente, y cerrando la puerta de golpe desapareció. Diego se quedó allí parado, como un tonto. Desde el estómago hasta la garganta le subió una inexplicable y patética sensación de humillación. Con rabia, pateó la pared de mármol con la puntera del zapato, se dio la vuelta y se dirigió tristemente al ascensor. Dentro del piso, Elena estaba sentada en el centro del sofá, con una pierna cruzada sobre la otra. Aún no había encendido la lámpara. Solo una pequeña pantalla del interfono, junto al televisor,
brillaba intensamente, transmitiendo en alta resolución todo lo que ocurría en el pasillo. Observó cómo Diego se inclinaba cobardemente ante un vecino desconocido, cómo pateaba la pared con rabia, y cómo, como un perro apaleado, con la cabeza gacha, se arrastraba hacia el ascensor. Su ritmo cardíaco era tan tranquilo como la superficie de un lago. Ni miedo a la violencia, ni siquiera un agudo placer por la venganza. Este hombre histérico en la pantalla le parecía absolutamente extraño, como si existiera en algún otro extremo del universo. Durante los 2 años de dulce relación, ese chico de confianza que la esperaba bajo la farola, y esa criatura patética en la pantalla, pateando la puerta, simplemente no se unían en su mente como la misma persona. Elena caminó descalza por la alfombra. Simplemente desconectó el cable de alimentación del interfono. Todo el salón se sumergió en una agradable y absoluta oscuridad. Al día siguiente, el viejo piso en Carabanchel, oliendo a moho. Anoche, Diego finalmente tuvo que arrastrarse a ese agujero y pasar la noche como pudo, acurrucado en el duro sofá. Carmen, saliendo de la cocina con un vaso de agua, miró la camisa arrugada de su hijo, empapada en sudor, y su rostro se retorció de ira, como una máscara aterradora. Esa serpiente no dejó entrar a su marido en casa. Carmen golpeó el vaso con un estruendo sobre la vieja mesa de centro. Oh, Dios mío, ¿cómo pudimos cometer un error así? La primera mañana después de la boda, se atreve a burlarse de su suegra. Carmen agitó el dedo furiosamente en el aire. Mamá, por favor, basta. Diego gimió. Carmen se arrancó el delantal manchado de sopa y lo arrojó sobre una silla. Yo misma iré allí y miraré a esa chica a los ojos. ¿Se atreverá a no abrir la puerta cuando se le presente su propia suegra? A las 10, Carmen, después de 2 transbordos en las abarrotadas líneas de metro, llegó a Salamanca y subió al piso correspondiente. Se acercó a la costosa puerta gris oscuro y tocó el timbre. No hubo reacción. Tocó de nuevo y mantuvo pulsado el botón durante 3 segundos. Dentro, seguía el silencio. Carmen respiró hondo, levantando la rabia hirviente que sentía por dentro. Levantó su enorme mano y comenzó a golpear la puerta frenéticamente. Abre inmediatamente. Sé que te escondes ahí como una rata. En el pasillo vacío del edificio de lujo, solo resonaban sus propios gritos quejumbrosos. ¿Qué modales son esos? Ha venido la suegra, y ni siquiera abres la cerradura. El tono de Carmen traspasó todos los límites de la decencia. ¿Crees que si cambiaste un par de números en la cerradura, todo se solucionará? Recoge tus cosas y sal inmediatamente. Golpeó la puerta sin parar durante unos 10 minutos. La palma de la mano se le puso roja y le ardía como si se hubiera quemado. En ese momento, la limpiadora, que fregaba los pasillos, pasó con su carro, lanzándole una mirada tan extraña como si estuviera mirando a un mono en un zoológico. Carmen sintió de repente cómo su orgullo se derrumbaba. Miró furiosamente a la limpiadora, y luego, con la cola entre las piernas, se alejó silenciosamente hacia el ascensor. Se quedó junto al ascensor durante casi 40 minutos, ardiendo de rabia, pero la puerta no dio señales de vida. En la cabeza tonta de Carmen finalmente comenzó a abrirse paso el realismo. Esa chica, que ayer todavía cortaba patatas obedientemente en el fregadero, ahora estaba 100% decidida a romper todos los lazos con ellos. Con dedos temblorosos, abrió el mensajero y grabó un mensaje de voz para Diego. Está completamente loca, no abre la puerta por nada. Haz lo que quieras, pero ve y arréglatelas con ella tú mismo. No podemos permitir que un piso tan caro esté vacío. Al mismo tiempo, en la cafetería del Centro de Negocios de Madrid, Diego y varios de sus colegas estaban en el vestíbulo, en una larga cola para tomar café después de la reunión de la mañana. Un café helado y 2 lates. Diego elegantemente entregó a la cajera esa misma tarjeta de crédito VIP. Paga con esta. La cajera tomó la tarjeta y la insertó en el terminal. Inmediatamente apareció un mensaje de error en rojo en la pantalla. Oh, lo siento, pero su tarjeta está bloqueada. La cajera devolvió la tarjeta torpemente. ¿Bloqueada? ¡Qué tonterías! Diego frunció el ceño y respondió irritado. Todavía tiene un límite de $500,000. Tu terminal está roto. Vuelve a insertarla. El cajero deslizó la tarjeta por el terminal de repuesto. Lo mismo. No es el límite. La tarjeta está completamente congelada y bloqueada en el sistema bancario. Los colegas que estaban detrás empezaron a susurrar y a asomarse con curiosidad. Diego sintió que el cuello se le ponía rojo de vergüenza. Rebuscó convulsivamente en sus bolsillos, sacó su patética tarjeta de débito con su sueldo, que tenía unos céntimos, y la entregó a toda prisa. Entonces, cóbrame con esta. Con 2 soportes de café en las manos, asintió a sus colegas para que fueran a la oficina y él se escabulló a la desierta zona de fumadores de la planta baja. Con el corazón palpitante, marcó el número de atención VIP que figuraba en el reverso de la tarjeta. Identidad confirmada. Compruebe inmediatamente el estado de mi tarjeta que termina en 88.831. El operador tecleó y, a los 3 segundos, respondió con voz metálica. Hola. Su tarjeta es adicional. Ayer, a las 10 de la mañana,
La titular principal de la cuenta, Elena Ruiz, bloqueó y congeló completamente la cuenta a través de la aplicación. El cigarrillo, que temblaba en los dedos de Diego, se dobló por la mitad. La ceniza encendida cayó sobre sus zapatos lustrados. ¿Titular principal? ¿Me está tomando el pelo? Esta es una tarjeta familiar. La usamos juntos. La voz de Diego se rompió en un grito incontrolable. Lo sentimos mucho, pero en nuestro sistema la única titular de la cuenta principal es Elena Ruiz. Como usuario de una tarjeta adicional, no tiene derecho a levantar el bloqueo. Diego pulsó con fuerza el botón de colgar, apenas conteniendo las ganas de estrellar el teléfono contra la pared de ladrillo de la zona de fumadores. Un frío helado le recorrió la columna vertebral. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, abrió convulsivamente la banca móvil para acceder a la cuenta donde, con aire de benefactor, transfería mensualmente 50,000 euros para mantener las apariencias. Saldo: 0 euros. En el historial de operaciones, se indicaba claramente que la mañana anterior todo el dinero, hasta el último céntimo, había sido transferido a una cuenta desconocida en otro banco. Lentamente, se deslizó por la sucia pared de la zona de fumadores. Solo ahora, en ese segundo asfixiante, se dio cuenta por fin de la fea estructura financiera de su matrimonio. Mirando hacia atrás, en 2 años de relación, Elena nunca había sacado el tema del dinero. Incluso después de cenar en un restaurante de lujo, ella elegantemente entregaba la tarjeta al camarero, e incluso la compra del lujoso piso en Salamanca la comentó con una frase ligera: «Mi padre lo pagará todo él mismo». Él, considerándose arrogantemente un gerente de élite de Madrid, daba por sentada esta enorme ayuda financiera. Esa maldita tarjeta en su cartera era en realidad un salvavidas para toda su pobre familia de Carabanchel. El dinero con el que Carmen compraba ternera cara en el supermercado todas las semanas e incluso los cursos de preparación para la función pública, por los que Sofía pagaba decenas de miles de euros. Todo esto se pagaba con esa tarjeta bloqueada. Diego arrojó con fuerza la colilla al suelo y la frotó con el zapato. Con dedos temblorosos, marcó el número de Carmen. «Mamá, esto se acabó». Su voz se secó, como la arena del desierto. «Uf, ya se ha rendido y ha abierto la puerta». Carmen estaba abriendo la puerta del viejo piso, quitándose los zapatos. «¿Qué tiene que ver la puerta?», gritó Diego irritado, mirando a su alrededor para que ninguno de sus colegas lo oyera. «Elena ha bloqueado todas las tarjetas. Esa misma tarjeta de crédito con la que pagábamos todos nuestros gastos». La mano de Carmen, que se estaba quitando el zapato, se detuvo. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que tu tarjeta de sueldo?» «No, esa tarjeta fue expedida originalmente a su nombre», aulló Diego como un animal herido. «Esta loca no solo ha congelado la tarjeta de crédito, sino que también ha vaciado por completo todos nuestros ahorros conjuntos. No ha dejado ni un céntimo». Carmen se quedó paralizada en el estrecho pasillo, como una estatua. «¿Qué? ¿Qué tonterías? ¿Cómo que no está a tu nombre? Tú eres el cabeza de familia, Diego. ¿Por qué la cuenta está a su nombre? Mamá, por favor». Diego cerró los ojos con angustia. En el contrato del piso de Salamanca solo figura su nombre. Todos esos millones fueron pagados por su padre en efectivo. Si ahora me corta el oxígeno, ni siquiera podré comprarme una taza de café. Soy pobre. Un silencio espantoso y sepulcral se cernió sobre el altavoz del teléfono. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Sofía, con un pijama holgado, salió al pasillo con un recibo de pago de los cursos y escuchó los últimos y patéticos gritos de su hermano. El color se le fue al instante de la cara grasienta. Se puso gris. Se acercó pesadamente a Carmen. «Mamá, ¿qué dijo este?» Elena bloqueó las tarjetas. «¿Estás bromeando? ¿De dónde voy a sacar dinero para pagar los cursos de preparación hoy antes de las 3? Carmen miró a su hija enfurecida con el rostro pálido. Sus labios arrugados se abrían y cerraban, como los de un pez varado, pero no podía pronunciar ningún sonido. Lentamente giró la cabeza y miró la mancha en el linóleo en el centro del salón, en el mismo lugar donde, ayer al amanecer, Elena había roto su mísera mesa. Habían barrido los fragmentos, pero la mancha roja de la sopa se había incrustado en el viejo linóleo como una marca, y no se quitaba. Carmen sintió de repente un frío helado que le calaba hasta los huesos. Solo ahora su mente torpe se dio cuenta de la realidad. Lo que esa chica había tirado al suelo ayer no eran solo platos. Era la única fuente de su vida, su dinero y su ilusorio poder, gracias al cual parasitaban de ella. Pasaron 2 semanas. El aire en la sala de reuniones, detrás de las mamparas de cristal de un prestigioso bufete de abogados en el distrito de Asca de Madrid, era tan frío como en un congelador. Diego estaba sentado, encogido, en una esquina de la larga mesa de madera maciza. Bajo sus ojos había profundas ojeras. Durante estas 2 infernales semanas, Diego había recorrido todo Madrid intentando encontrar a Elena. Fue a la farmacia, pero la encargada le dijo que Elena se había tomado un mes de vacaciones. Fue a Salamanca, pero el guardia de seguridad le dijo que la propietaria hacía tiempo que había sacado todas las cosas de valor. Incluso fue a la enorme casa de campo de sus padres en la carretera de La Coruña,
pero los guardias de seguridad con luces intermitentes no le dejaron acercarse. Frente a él solo estaba sentada la abogada Ana, con las piernas cruzadas y observándolo burlonamente. Ana sacó una pila de papeles de la carpeta y los arrojó descuidadamente delante de Diego. Este es el proyecto final del acuerdo de divorcio. La voz de Ana era seca, como la de un alguacil que viene a embargar bienes. Mi cliente no le exige ninguna compensación. Sin embargo, el piso en Salamanca, comprado con el dinero de su familia, le es devuelto por completo. Usted simplemente toma un bolígrafo, escribe su nombre y firma que no tiene ninguna reclamación sobre esta propiedad, y nos separamos. Diego miró esos papeles, escondiendo sus manos temblorosas debajo de la mesa. ¿Me están tomando el pelo? Esto es ilegal. Este piso de lujo fue comprado para los dos. ¿Cómo puede simplemente rescindir el contrato unilateralmente? Ana levantó ligeramente la barbilla y sonrió con una comisura de los labios, mirándolo como a un gusano. Sacó otra carpeta de su maletín, una copia de la denuncia policial, que tenía el sello rojo del Ministerio del Interior. Y en la siguiente hoja había una fotografía a color del hematoma de Elena con el sello del centro de urgencias. Diego. Ana se reclinó en el sillón de cuero y cruzó los brazos. Mi cliente ha reunido una base de pruebas perfecta. Agresión a su esposa delante de toda la familia el primer día después de la boda. Si se niega a firmar, iremos a los tribunales. No solo pagará una compensación gigantesca, sino que también tendrá antecedentes penales. Y este hermoso papel con el sello rojo irá directamente al Departamento de Recursos Humanos de su decente empresa. ¿Quiere comprobar lo rápido que le echarán a la calle con una mala referencia? Diego miró el informe médico como si hubiera visto un fantasma. En la foto, el hematoma morado en el rostro de Elena parecía simplemente horrible. En ese momento, su teléfono comenzó a vibrar frenéticamente en su bolsillo. Era su madre. Con un sudor frío, aceptó la llamada. Diego. La voz de Carmen sonaba como si hubiera envejecido 10 años. No quedaba ni rastro de su anterior arrogancia. Simplemente firma, hijo. Acaban de llamarme los cobradores del banco. La voz de Carmen tembló. Esa loca, a través de los agentes inmobiliarios, ha rescindido el contrato y está recuperando la fianza. Si ella se lleva todo el dinero, estamos perdidos. Hipotecamos nuestro piso en Carabanchel para pedir un préstamo para vuestra lujosa boda. No tenemos ni un céntimo para pagar los intereses el mes que viene. El director del banco amenaza con embargar el piso y embargar todos nuestros bienes. Diego sintió que la cabeza se le nublaba, como si le hubieran golpeado con un mazo. Lo había olvidado por completo. Para impresionar a los parientes y celebrar una boda ostentosa en el centro de Madrid, Carmen había hipotecado su viejo piso con un interés enorme. Y todo este castillo de naipes se sostenía únicamente en la tarjeta ilimitada de Elena, que ella utilizaba para pagar los intereses. Firma y vete, gritó Carmen, y colgó. Diego tiró el teléfono sobre la mesa con expresión ausente. Sintiendo que la corbata lo asfixiaba, miró el rostro helado de la victoriosa Ana. Luego, con dedos temblorosos, tomó la cara pluma. Vivía en una ilusión monstruosa. Pensó que había encontrado una esposa ingenua y sumisa a la que podía encerrar en la jaula del patriarcado y manipular. Y al final, resultó ser simplemente un payaso que jugó a ser el cabeza de familia durante 24 horas en un castillo de cristal ajeno, construido con dinero ajeno. Firmó los documentos. Las letras se retorcían como lombrices. Exactamente un mes después, este sucio proceso de divorcio había terminado. El lujoso apartamento en Salamanca fue limpiado a fondo. Las contraseñas restablecidas. Diego recogió sus baratas pertenencias en un par de maletas y regresó, avergonzado, al piso de Carabanchel, con olor a moho. Llegó el otoño. Cerca del destartalado portal en Carabanchel, se reunían las chismosas del barrio. Carmen se acurrucó en un rincón de la cafetería barata, con la mirada fija en su café de 1 euro. ¡Ay, Carmen! La activista local de pelo rizado se sentó a su lado, bajando la voz. He oído en la peluquería. Dicen que tu Diego volvió a casa con sus cosas un mes después de la boda. Las mujeres de las mesas vecinas se quedaron inmóviles al instante y aguzaron el oído. Carmen forzó una sonrisa torcida. Oh, ¿y qué? La juventud de hoy es así. No congeniaron así que se separaron. Esa chica está mimada por su padre, ni una pizca de respeto por los mayores. Me di cuenta de que no podíamos permitir que una persona así entrara en nuestra decente familia. Así que la eché por la puerta. Carmen enderezó la espalda, intentando salvar los restos de su orgullo destrozado. Ay, por favor, se burló la peluquera, sentada enfrente. A mí me contaron otra cosa. Dicen que la nuera se escapó sola en mitad de la noche, contrató abogados y recuperó todos los millones del piso de lujo. Dios mío, ahora las nueras son muy astutas. Os dejaron con el trasero al aire. La cara de Carmen se puso morada como una remolacha. No encontró qué responder. Intentando ocultar la vergüenza, se bebió de un trago el café barato y frío. El sabor amargo le quemó la garganta. Deseando huir cuanto antes, empezó a rebuscar frenéticamente en su bolso para pagar la cuenta. Pero solo pudo sacar una vieja y polvorienta tarjeta de débito con saldo cero.
Las vecinas se miraron con desprecio, disfrutando de su patética humillación. Mientras tanto, en un supermercado de cadena barato cercano, las puertas automáticas se abrieron. Sofía, vestida con un uniforme de cajera barato, estaba encorvada en la estrecha caja. No quedaba ni rastro de sus antiguas visitas a los salones de belleza. El pelo sucio estaba recogido en una coleta rala. Un hombre nervioso tiró con un golpe una lata de cerveza a la cinta. «Date prisa, que pierdo el autobús». Sofía cogió convulsivamente el escáner y pitó el código de barras. «Son 100 euros», murmuró con voz baja y lastimosa. El hombre arrojó un billete arrugado al mostrador y empezó a golpear nerviosamente con los dedos. «Date prisa con el cambio». «¿Qué te has quedado?» «Como una estatua». Los jóvenes no tienen ninguna agilidad. Sofía temblaba de humillación, mordiéndose los labios hasta sangrar. En esos 3 meses había escuchado miles de insultos así. Tan pronto como la tarjeta de su cuñada fue bloqueada, sus cursos de funcionaria se fueron al traste. Carmen se estaba volviendo loca con los cobradores. Diego se emborrachaba con vodka barato todas las noches y se encerraba en su habitación. Sofía tuvo que ir a trabajar de cajera por una miseria para no morirse de hambre. Con manos temblorosas, entregó el cambio y se inclinó sumisamente ante el cliente grosero. Solo aquí, en lo más profundo, comprendió por fin la cruel verdad. En este mundo capitalista nadie iba a alimentarla gratis ni a proporcionarle una vida fácil. Los almuerzos gratis que le preparaba su cuñada nunca volverían. Pasaron 3 meses. A las afueras de Madrid, en la lujosa urbanización de La Moraleja, en el amplio césped frente a la suntuosa casa caían lentamente las hojas rojas del otoño. En la enorme cocina, una potente campana extractora absorbía el aire, mientras en una sartén de hierro fundido chispeaban unas doradas tortitas de carne. Ricardo, vestido con un elegante cardigan de cachemir, volteaba hábilmente las doradas tortitas. Un aroma increíble a comida casera se extendía por toda la casa. Elena, vestida con un cómodo traje de casa, descargaba frutas caras del supermercado gourmet en la mesa de mármol. El cabello lo llevaba recogido de forma informal en la nuca. «Ve a lavarte las manos y pon la mesa», dijo Ricardo, pasando las doradas tortitas a un plato blanco impecable. «Mamá fue al invernadero a buscar cebolla fresca. Llama a todos para cenar». «Será hecho». Elena cogió los cubiertos de plata del cajón y se dirigió al espacioso comedor, inundado de luz solar. En la enorme mesa de roble no había reglas patriarcales, ni división entre el lugar del cabeza de familia y el lugar de los sirvientes. No era necesario esperar a que el padre cogiera la cuchara primero. En ese momento, la madre entró desde la terraza. En sus manos sostenía un manojo de cebollas verdes frescas. Con destreza colocó un cuenco con salsa casera en el centro de la mesa. «Bueno, ¿vamos a comer?» Ricardo puso el humeante plato de tortitas sobre la mesa y, el primero, se reclinó relajadamente en su silla. Los 3 se sentaron a la mesa. En esa mesa no hubo ni una sola mención del sucio escándalo de Carabanchel. Nadie le sermoneó con frases como «Tu juventud se va» o «La próxima vez elige mejor a tu marido». Era simplemente una cena familiar tranquila. Elena cogió el tenedor. Cortó un trozo crujiente de tortita dorada, la mojó en la salsa y se la llevó a la boca. En el silencio de la habitación solo se oía el crujido de la deliciosa comida. De repente, dejó de masticar y miró la superficie pulida y vacía de la mesa. En su memoria, por un instante, apareció esa mísera mesa plegable que había volcado en el sucio salón de Carabanchel. Entonces, el aire del apartamento era pesado, como el cemento. Esos hipócritas la oprimían con su silencio patriarcal, intentando convertirla en una sirvienta gratuita, obligándola a recoger los fragmentos de rodillas, pero ahora a su alrededor solo había el silencio profundo y perfecto de la libertad. Ya no tenía que vigilar cada palabra para no enfadar a esos inútiles. No había órdenes, ni suspiros humillantes de la suegra. Elena tragó la comida y dejó el tenedor. Cogió un vaso de cristal y dio un gran trago de agua. Pasó el dedo por el cristal frío. Y en ese momento, sintió una sensación inigualable de seguridad y libertad absoluta, que le recorrió el cuerpo desde la cabeza hasta los pies como una corriente eléctrica. Ahora, nunca más tendría que pedir permiso a esos despojos para simplemente vivir. Gracias por escuchar y leer nuestra historia hasta el final.